Palabra del Señor. Vine con mi hija, le agradezco a ella que esté aquí con nosotros, mi hija menor, y gracias a Dios que hoy nos está acompañando. He estado pensando en algo muy especial, y cuando hablo especial me refiero a lo más lindo, lo más hermoso y lo más grande que tiene Dios aquí en este planeta Tierra. ¿Y qué será lo que es más lindo, más hermoso y más grande que tiene Dios en la tierra? ¿Cómo dijiste? La iglesia. ¿Está de acuerdo? Claro que sí, la iglesia. Y pensando algo sobre la iglesia, me encontré varias cositas que me gustaría compartírselas. ¿Les gustaría? ¿Hasta qué horas tenemos? No, yo me tengo que ir. Pero ahí pueden seguir con el hermano Arnulfo. Vamos hasta las 8:20, regáleme esos minuticos con la ayuda del Señor. Y mirando entonces lo que es la naturaleza y propósito de la iglesia. Vamos a hablar en esta noche sobre la naturaleza y propósito ¿de quién? De la iglesia. ¿Por qué hablar del propósito y naturaleza? Porque cuando nosotros sabemos en dónde estamos, quiénes somos y por quién fuimos llamados, entonces tendremos claridad frente al gran trabajo que hay afuera, del gran trabajo que hay adentro y del gran trabajo que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. Así que hoy quiero compartirles algo y hay una visión, digámoslo así, de dos escritores muy elocuentes y que nos dejaron aquí en el sagrado texto, en la Biblia, una óptica muy especial sobre lo que es la iglesia y el propósito. Y esos dos predicadores a los que me voy a referir es al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. ¿Cuántos han oído hablar de ellos? Y ellos en sus escritos dejan algo especial que quiero compartirles. Y ahí sentaditos, vamos entonces a echarle un repasito a lo que es entonces la iglesia, su naturaleza, su misión, su propósito. Y es interesante cuando usted observa cómo la Biblia describe a la iglesia de una manera tan amplia que entonces lo único que queda es que en nosotros haya una admiración de lo que es la iglesia y que usted y yo, por una frasecita que usted va a decir amén, por la gracia de Dios, amén, pertenecemos a ella. Así que usted y yo no estamos en cualquier lugar, ni pertenecemos a cualquier grupo, pertenecemos a lo más hermoso que tiene Dios. ¿Están de acuerdo? Cuando miramos la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, usted allí se da cuenta de algo interesante y no sé si estará de acuerdo conmigo, pero la carta a los Efesios es considerada la carta magna. No sé qué dirás tú, mi hermano Arnulfo, ¿cierto? Así lo aprendí yo, que la carta magna de todos los tiempos es la carta a los Efesios. Pero la carta a los Efesios es una obra maestra, una obra de teología magistral, en donde Pablo entonces nos deja a nosotros plasmado allí algo muy lindo, y es cómo presenta Pablo
a la iglesia. Pablo muestra a la iglesia y la presenta como el cuerpo de Cristo. Llama a la iglesia la familia de Dios. Llama a la iglesia el templo de Dios. La muestra como la esposa de Cristo. ¿Están de acuerdo? La muestra como soldado, utilizando la armadura. Y además, cuando usted le echa un vistacito al capítulo 4 de la carta a los Efesios, usted se da cuenta cómo Pablo explica sobre los dones ministeriales y que esos dones los dio Dios ¿a quién? A la iglesia, y que de la iglesia proceden esos dones para la misma perfección ¿de quién? De la iglesia. Es decir, que Pablo nos explica a nosotros cómo Dios toma gente imperfecta para perfeccionar a los santos. Y eso de que Él toma gente imperfecta para perfeccionar, eso solamente lo hace Él. Porque si yo tomo algo imperfecto, ¿cómo puedo yo hacer algo perfecto de algo imperfecto? Pero Él es experto en tomar lo que no es para deshacer lo que es. Lo imperfecto en las manos de Dios es más perfecto que la perfección misma de cualquier cosa humanamente hablando. Por eso, mirando esto, me encuentro como Pablo en la misma carta a los Efesios nos muestra en dos textos algo muy especial que tiene la iglesia y que es la iglesia y será la iglesia. Para los lectores de la palabra y los que les gusta estudiar la palabra, Pablo nos habla de un misterio. Bueno, no solamente uno, Pablo habla de varios misterios, pero uno de los misterios que estaban ocultos era la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted le echa un vistacito al capítulo 3 de la carta a los Efesios, Pablo entonces nos muestra su ministerio, su llamamiento y cómo él fue escogido para él ganar a los gentiles, el apostolado a los gentiles, el ministerio a los gentiles. Pero luego entonces Pablo muestra y habla de un misterio, y me llama la atención como en el capítulo 3, verso 10, vamos a mirarlo allí si lo podemos observar, para que los hermanos y amigos estén ahí mirándolo y analicemos algo. ¿Qué nos enseña Pablo en esa carta, en ese capítulo y en ese texto? Capítulo 3, verso 10, como dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Es decir, que la iglesia está puesta para mostrar las muchas maneras de pensar, de obrar y de la sabiduría que tiene Dios. Porque cuando la Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios, es las muchas formas de Dios obrar, de Dios hacer las cosas. Dios es infinito, Él es excelso, Él es inmensamente grande, no tiene fin. Por eso el conocimiento de Dios no es estático, ni que yo diga conocí ya y listo, no. A diario se conoce más a Dios. El conocimiento de Dios y la revelación de Dios es progresiva. Si el Señor tardara 100 años por venir a levantar la iglesia, dentro de 100 años, las personas que estén y ese remanente que continuará allí, tendrá un conocimiento un poco más avanzado a lo que hoy tenemos. Y si usted le pregunta al pastor Arnulfo, hace 50 años, ¿cuál era su forma de pensar o de enseñar y de predicar ahora? Es diferente. Total, ¿cierto que sí, mi pastor?
Y el conocimiento que ahora has adquirido de Dios es muy diferente a hace 50 años, ¿cierto? Ahora uno mira una iglesia como la iglesia que inició en Pentecostés y uno se asombra y uno dice, wow, todo lo que sucedió, pero era una iglesia niña. ¿En qué manera niña? Era una niña tanto que vendieron todo porque pensaron que ya venía el Señor. ¿Y que luego le tocó a Pablo? Colectar ofrenda y ayudarle a la iglesia en Jerusalén. Y si usted mira de allá a acá lo que ahora somos, no porque seamos muy sabios o porque, no, es porque hemos aprendido por la gracia de Dios y por eso que dice Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. Y que la iglesia está puesta, y me encanta lo que dice ahí, que esa sabiduría o esa multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que nosotros somos la muestra que Él tiene para las potestades, los principados, para esos seres invisibles. ¿Quiénes somos nosotros? Y ellos se dan cuenta que no somos cualquier cosa, somos lo más hermoso que tiene Dios, somos la iglesia donde reposa el Espíritu de Dios, su gracia, su poder y todas las maneras de pensar de Dios. Alabanzas al Señor. Por eso, amigo, hoy que usted está aquí, estar en un lugar como estos es algo grande. Para muchos tal vez es aburrido, es tedioso, es maluco, pero para los que hemos aprendido que aquí en este lugar, y que este grupo de hombres y mujeres que se reúnen en este lugar es el grupo que Dios llamó, escogió y los ha agregado a este cuerpo glorioso que se llama iglesia, en donde está el ADN de Dios, en donde, como diría el apóstol Pedro, Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Así que aquí corre naturaleza de Dios. ¿En cuánto se está corriendo esa naturaleza de Dios? Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Por eso en la era actual Dios está dando a conocer su sabiduría y está manifestando su gracia ante las huestes angelicales y, como diría Pablo, por medio de la iglesia. Ahora, si miramos el capítulo 2, verso 7, un pasaje tan famoso sobre la gracia, que por gracia somos salvos, por la gracia de Dios hemos recibido esta gracia. Y Pablo nos recuerda a nosotros y dice que en otro tiempo estábamos muertos, y dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Lo mismo que los demás, pero ahora no lo somos, éramos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? Así que en Él estamos ¿en dónde? Usted está ahí sentadito, usted está ahí conmigo, estamos aquí en esta esfera terrenal humanamente hablando, pero para Él y espiritualmente estamos en lugares celestiales. Así que usted no está en cualquier posición, usted está en una posición elevada juntamente con Cristo. Y el verso 7, mire lo que dice:
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, en los siglos venideros la iglesia será mostrada por toda la eternidad y será la ilustración de lo que es, fue y sigue siendo la gracia de Dios, y lo que la gracia de Dios pudo hacer con un grupo de hombres y mujeres que no éramos nada, que estábamos muertos, pero que Él hizo un gran milagro. Él nos dio vida con Él y ahora tenemos la gracia. La gracia de Dios abunda en esta iglesia. ¿Cuánto lo creen así? Y lo más grande es que usted y yo estaremos en esa eternidad. Y estaremos en esos siglos venideros, donde Él mostrará a esas futuras generaciones y a todas esas personas: mire lo que es la gracia, lo que es mi gracia. Por eso la iglesia es algo tan exclusivo y tan especial. Hay gente por allí que anda deslumbrada y se, perdóneme la expresión, se han dejado embobar, perdóneme la expresión, por ciertos grupos judaizantes que dicen ser algo, y perdónenme lo que voy a decir, y creemos que ellos tienen la última panacea, que porque hablan hebreo, griego, tal cosa y lo otro, y tratan de añadirse para que muchos sean tomados y sean ganados para estar en ese grupo y hablar de Israel, y hablan de esto y hablan de aquello y de lo otro. Pero hermanos, nosotros estamos en lo más grande que el Señor haya podido crear. Se llama la iglesia. La iglesia es lo más lindo. Y hablando de su naturaleza, la naturaleza de la iglesia es Cristo. Cristo. Por eso nosotros no debemos ni de subestimar ni de hablar mal de esta iglesia. Debemos amarla, respetarla, cuidarla. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la novia, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del templo, estamos hablando de lo que es Cristo en nosotros. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero si ahora miramos, esto es lo que Pablo nos muestra, y la visión y la óptica paulina frente a lo que es la iglesia. Pero si usted echa un vistazo a lo que el apóstol Pedro habla, Pedro tiene una óptica también frente a lo que es la iglesia. Y si miramos el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, desde el verso 4, usted se da cuenta cómo Pedro habla de un término tan particular que ningún otro lo ha tomado. Aunque Pablo habla de la principal piedra, ¿cierto? Y habla del fundamento, diré, del fundamento. Pero Pedro habla de eso, de piedra angular, piedra de esquina, de un fundamento. Usted observa cómo el apóstol Pedro muestra unas piedras vivas que constituyen una unidad que encierra algo tan grande como lo que él expresó hablando de la iglesia. Y echemos allí un vistacito, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él habla de una piedra viva, y esa piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
no es otro sino el Señor Jesucristo. ¿Lo creen? Acercaos a Él. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos muestra la imagen de un edificio, de un templo, que es construido con piedras, y no cualquier piedra, no una piedra muerta, piedras vivas, a imitación de nuestro gran maestro, que es piedra viva, piedra angular. Y según las técnicas de construcción de aquel entonces, la primera piedra del edificio servía de pauta para construir todo el resto. Por eso este edificio es un edificio que se viene construyendo y se viene edificando, y tiene una estructura tan poderosa, no porque la base de este edificio es un ser humano, no, la base de este edificio es el mismo Señor Jesucristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el mismo que escribió estas palabras pronunció un sermón y dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto nos lleva a nosotros a tener un pensamiento. Una piedra por sí sola, ¿qué puede hacer? Nada. Pero ¿qué hizo Cristo? Él vino, se metió en el tiempo y en el espacio, Dios manifestado en carne, y vino y metió su mano en la cantera y empezó a sacar piedras. Y cada una de esas piedras, véalas aquí, véalas aquí, véalas aquí, las limpió, las lavó y luego las llevó y las agregó a este gran edificio. Una sola piedra por sí sola no puede hacer nada, pero Él empezó a juntar, a llamar a cada una de esas piedras, y hoy somos millones alrededor del mundo que estamos conformando este gran edificio, y me alegra que hoy usted y yo podamos ser parte de ese edificio y podamos ser llamados piedras vivas, juntamente con esa piedra angular, con esa piedra de esquina llamado Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Alabanzas a Dios. Pero el apóstol nos exhorta a que nos acerquemos a Él. Y me encanta como Él dice: acercaos a Él. ¿Por qué necesitamos acercarnos a Él? Porque sin Él nada somos. Sin Él nos morimos. Usted y yo necesitamos estar en contacto con Él, porque Él es la fuente, Él es la vida, Él es el sentido mismo de lo que somos tú y yo. Por eso el día que falte Él, nos morimos. Pero gloria y honra sean dadas a Él, que Él nunca ha faltado. Y Él está en esta noche en cada uno diciéndonos: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Pero para qué? Para que nos acerquemos a Él. Acercaos a Él, para ser llenos de su presencia, para conocerlo, para intimar más con Él, a fin de que podamos ser como Él es. Porque creería yo que usted y yo aquí debemos de parecernos cada día más a Él y menos a nosotros mismos. Debemos de morir a diario para que Él viva más y más. Por eso usted debe reflejar lo que es Él. ¿Y cómo se refleja Cristo? A través de su carácter, a través de su fruto, a través de su naturaleza en nosotros.
Y por eso cuando hablamos de la naturaleza y misión de la iglesia, entonces nos damos cuenta de la gran tarea que hay en cada uno de nosotros. No solo somos llamados a crecer como cuerpo, a crecer como congregación, sino a crecer como cada uno de nosotros personalmente e individuos, a crecer a la manera de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser formados cada día más, y que podamos tener en nosotros esa misma pasión y ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Alabanzas sean dadas al Señor. Por eso me parece a mí tan especial lo que el apóstol Pedro en el capítulo 2 nos habla, porque Pedro habla desde el punto de experiencia personal, de su experiencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor, estando en una región llamada Cesarea de Filipos, y estaba con sus discípulos, les hizo una pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el Señor de tantas? Pero en ese lugar especialmente, Él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a responder: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres Juan, ¿cierto? Y Él se queda mirándolos y ahora les dice: ¿y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Y en medio de su silencio hubo uno que rompió el silencio y se le prendió el bombillito. Pero ese bombillito no fue otra cosa sino esa revelación, esa chispa que vino del mismo cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién fue el que dijo esa declaración? Pedro. Y el Señor se admira y dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos cuestionan eso, muchos preguntan, muchos hablan. Otros grupos dicen que entonces fue sobre Pedro quien el Señor edificó la iglesia. La iglesia popular romana dice que Pedro fue el primer papa, y otros dicen que sí, sobre Pedro se edificó la iglesia, pero no fue sobre Pedro la cual el Señor edificó su iglesia. Lo que quiere decir el texto es que allí hubo una revelación tan poderosa, esa revelación de comprender que ese Jesús de Nazaret no es otro sino el Dios eterno manifestado en carne, y que Él es el dueño de esta iglesia, y que sobre esa revelación de saber y entender que Él es Dios está fundada esta iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Cuántas cosas le han venido a la iglesia? Persecuciones. ¿Cuántos ataques ha recibido la iglesia durante estos 2000 años en este planeta Tierra? ¿Cuántas guerras mundiales, cuántas epidemias, cuántas pandemias, cuántas mortandades, cuántas enfermedades, cuántos señalamientos, y aún todavía sigue esta iglesia? Pero ¿qué será lo que tiene esta iglesia? ¿O qué es esta iglesia que todavía sigue en pie, que todavía sigue anunciando que Jesús es el único Dios verdadero, que Él es el único que sana, salva y bautiza con el
del Espíritu Santo. ¿Quién es esta iglesia? Pues la respuesta es que esta iglesia es el cuerpo de Cristo, es la que ama al Señor y es la que Él fundó. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Por eso Él ahora recuerda, y entonces escribiendo, Él recuerda, bueno, el Señor me dijo que yo era una piedra pequeña, porque Pedro significa roca pequeña o piedra pequeña. Y Pedro entonces asimila esto y él ahora lleva a sus lectores a decir: ustedes también son piedras vivas, piedras que están puestas en la gran edificación, en el gran edificio llamado iglesia. Y entonces ahora el apóstol dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Y el verso 9 nos da a nosotros un significado de este propósito que tiene la iglesia, de ese propósito que ahora está en medio nuestro y que debemos de cumplir, porque ese propósito no lo podemos suprimir o opacar o eclipsar. Ese propósito debemos de seguirlo cumpliendo. ¿Por qué? Porque Él dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Para que anunciéis. Pero ¿qué anuncia esta iglesia? ¿Qué predica esta iglesia? ¿Qué habla la iglesia? ¿Qué muestra la iglesia? La iglesia está puesta no para la alabanza de ella misma o para que la gente diga: wow, qué iglesia. No, es para que la gente diga y se admire de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes. Vuelvo y digo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Recuerda lo que era usted antes y lo que ahora somos. Recuerda lo que usted hacía antes y lo que ahora haces. ¿Recuerdas lo que vivías antes? Y si no lo recuerdas, pues aquí el apóstol Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Y yo pregunto: ¿será que aquí en la iglesia en Gaitán hay gente que ha alcanzado misericordia? ¿Será que aquí en este grupo de hombres y mujeres que estamos reunidos en este templo hay personas que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, que no éramos llamados, pero que ahora lo que somos lo somos por la gracia de Dios, y somos ese pueblo el cual Dios ha constituido para que le digamos al mundo, para que le digamos a las personas, para que le digamos a todos: oiga, el Señor vive. Oiga, Jesucristo me ha cambiado. Oiga, Jesucristo todavía sigue llamando a piedras muertas para darles vida e incrustarlas en este gran edificio.
Porque éramos piedras muertas, pero ahora somos piedras vivas. Piedras preciosas. Piedras que ahora somos esa iglesia gloriosa. Por eso, amada iglesia, hablar de la naturaleza, hablar del propósito, hablar de la misión, es darnos cuenta que todavía tenemos una tarea muy ardua por hacer. Que todavía, escuche esto, todavía Dios sigue salvando. Y tú eres la muestra de la gracia y la misericordia de Dios. Usted y yo estamos puestos para decirle a las potestades, tanto invisibles como visibles, que la gracia de Dios es más abundante que cualquier situación adversa. Usted tiene problemas, pero la gracia de Dios está abundando. Usted tiene situaciones difíciles, pero la gracia de Dios está por encima. Usted viene a este lugar cargado emocionalmente de problemas y de situaciones, pero cuando se encuentra con la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, su Espíritu Santo moviéndose, y empieza a tener un contacto espiritual con la cabeza de esta iglesia, usted empieza a ser mudado, y por eso empezamos a brindarle a Él una alabanza diferente. Venimos cansados y nos vamos de aquí aliviados. Venimos aquí agobiados y salimos sanos. Venimos aquí como quien dice: no me hable nadie porque vine cargado de problemas. Pero cuando tenemos contacto con la presencia de Dios y lo alabamos y lo glorificamos, y como dice el apóstol, para ofrecer sacrificios espirituales, algo empieza a suceder. Y yo creo que algo está sucediendo acá. Usted me ayuda a creer que algo está sucediendo en usted. Que hay algo que tal vez la gente dirá: ¿qué será eso que sucede allá? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Y qué es lo que tanto dan allá? Que esa gente va martes, jueves, sábado, domingo, y si fuera todos los días vendríamos todos los días. ¿Y qué será lo que dan allá? Sencillo, es que cuando nos reunimos y cuando estamos juntos y cuando tenemos armonía y unanimidad y empezamos a adorarle y empezamos a ofrecerle a Él sacrificio vivo y empezamos a reconocer quién es Él y empezamos a darnos cuenta que no somos cualquiera, somos la iglesia de Dios, algo empieza a suceder. Algo empieza a suceder. Por eso los pecadores son salvos, por eso son llenos del Espíritu Santo, por eso hay sanidad todavía. Por eso las cadenas todavía siguen siendo rotas. Por eso todavía sigue siendo un gran impacto el poder del Evangelio. En usted todavía sigue siendo un gran impacto. Claro, porque esto no se ha acabado. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Y es tan poderosa que te tiene hoy acá. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por coincidencia. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Porque Él te llamó, te escogió y te puso. ¿Y será que así como lo hizo contigo, lo puede seguir haciendo con muchos?
Vuelvo y pregunto, así como lo hizo contigo, lo puede hacer con tus hijos inconversos, lo puede hacer con tu esposo o esposa inconverso, lo puede hacer con tu vecino, lo puede seguir haciendo en este vecindario, y que este vecindario y este sector siga todavía dándose cuenta que aquí en Gaitán hay iglesia del Señor, que aquí en Gaitán hay un grupo especial, hay algo glorioso, hay algo sublime, hay algo sobrenatural, y en la presencia de Dios reposando. He dicho reposando, viviendo, moviéndose en su cuerpo, en su iglesia, en este edificio tan glorioso. Y aunque venga el enemigo, y aunque el enemigo quiera hacerte daño, se va a estrellar, porque alzamos bandera. Y hay algo que nos rodea, hay algo que nos guarda. ¿Qué será lo que nos guarda? ¿Quién será? ¿Quién será? Él es tu guardador, Él es tu guardador, Él es tu guardador. ¿Y cómo se llama? Jesús, el Dios Todopoderoso. Póngase en pie y bríndale fuerte ese aplauso, porque somos algo especial, la iglesia de Dios, el cuerpo visible de Cristo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Por eso las cadenas se rompen, por eso los pecadores son salvos, por eso el derramamiento del Espíritu todavía sigue fluyendo. Adórelo, adórelo y dele fuerte ese aplauso, porque Él todavía está moviendo su mano y su brazo no se ha cortado para salvar al pecador. Adórelo y dele gracias, porque usted y yo somos la iglesia del Señor.